En esta parte de la nivelación queremos aprender a utilizar ciertas leyes que se pueden representar como ecuaciones o ciertas relaciones que se pueden representar como ecuaciones y aprender a despejar variables de ellas. En esta parte específicamente queremos hablar de unos conceptos para después relacionarnos a través de ecuaciones y poder manejar esas ecuaciones. ¿Cuáles son esos conceptos entonces? Primeramente está el concepto de masa, y una masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, el cual es distinto al peso. Cuando uno se para en una balanza y dice una persona pesa 80 kilogramos, está diciendo el peso, pero esos 80 kilogramos son una representación de la masa que tiene un cuerpo. Otro concepto es el concepto de volumen, que es el espacio tridimensional que ocupa un cuerpo. Normalmente este volumen está delimitado por las superficies que tiene dicho cuerpo. ¿Qué es la temperatura? La temperatura es el promedio de la energía cinética de los átomos que componen la masa de la que se está hablando. Normalmente se habla o encuentra uno que la temperatura es la medida del frío o el calor, y resulta que el calor es un flujo energético que depende del cambio de temperatura, pero lo más adecuado cuando uno habla de temperatura es hablar de energía cinética del cuerpo. ¿Qué es la presión? La presión, en el caso de los gases o en el caso de cualquier cuerpo, es una fuerza específica aplicada sobre un área. Es una relación entre la fuerza y el área que está conteniendo lo que está ejerciendo la presión. Por ejemplo, si yo tengo una pelota de fútbol y sé que es esférica y la tengo con aire, esta pelota se mantiene con su forma esférica porque el gas que está dentro le ejerce presión. Entonces, el gas ejerce una fuerza y el área sobre la que ejerce esa fuerza es toda el área que tiene esa esfera. Eso es la presión. ¿Qué son las moles? Las moles me dan información entre la cantidad de átomos que tiene una sustancia y el peso que tienen esos átomos. Entonces, una de las formas de hallar las moles es dividir la masa en gramos de una sustancia sobre el peso molecular de esa sustancia. Como el peso molecular está dado en gramos por mol, al hacer la división de la masa sobre el peso molecular, me da las moles. Y aquí empezamos a hallar relaciones. Por ejemplo, moles es igual a masa sobre peso molecular. Viene otro concepto que es el concepto de densidad, y es la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa ese cuerpo. Si un cuerpo es muy denso, quiere decir que muy poquito volumen tienen mucha masa, como en el caso de los metales. Por ejemplo, el hierro tiene una densidad de 7,8 gramos por centímetro cúbico. El oro tiene una densidad de 19,1 gramos por centímetro cúbico. Entonces aparece la fórmula de densidad, que es masa sobre volumen, y yo la puedo utilizar como una ecuación. Y queremos hablar de una tercera relación, que es la relación de gases ideales, que es PV igual a nRT. Dicho en palabras, presión por volumen es igual a moles por la constante universal de los gases ideales por la temperatura. Cabe decir que el valor de R es 0,082 atmósferas litros sobre mol Kelvin. ¿Eso qué me obliga? Que si yo voy a usar esa ecuación, la presión tiene que estar en atmósferas, el volumen tiene que estar en litros, la masa tiene que estar en moles y la temperatura tiene que estar en Kelvin. A diferencia, por ejemplo, de la densidad, que la masa y el volumen pueden estar en cualquier unidad, yo tengo que tener cuidado en la ecuación de gases de las ecuaciones que utilizo. En el caso de moles, tengo que tener presente que la masa tiene que ir en gramos y el peso molecular tiene que ir en gramos sobre mol.
Y en el caso de la presión, dependiendo de las unidades que necesite, la fuerza puede ir en unas unidades y el área puede ir en otras unidades, pero tengo que tener en cuenta que después tengo que convertirlas a las unidades que necesito para poder trabajar con ella.